vamos a estudiar un periodo de la historia que abarca de 1940 a 1970, 1940 a 1970, y que se caracteriza por un modelo económico de crecimiento hacia adentro. Este modelo de desarrollo lo podemos definir como un crecimiento ascendente de la economía, es decir, la economía en este periodo de 1940 a 1970 va a crecer de manera sostenida. No va a haber un solo año en el que México no deje de crecer. Es muy importante porque este periodo abarca la aparición o el surgimiento de la modernidad, pero al mismo tiempo el surgimiento de una gran clase media, una gran clase alta, y también el reforzamiento de algo que llamaremos, digamos, justicia social, para ayudar a que las clases desposeídas mejoren su nivel y su calidad de vida. Pero entonces nosotros lo que tenemos aquí es, como antecedente a 1940, por supuesto que está Lázaro Cárdenas. Digamos que a Lázaro Cárdenas lo podríamos incluir dentro de este modelo económico de crecimiento hacia adentro, pero digamos que él sería como el precursor. Él fue quien sentó las bases para generar este proceso de crecimiento, donde realmente ya se ve a partir de, vamos a dividirlo en 5 presidentes, 1, 2, 3, 4, 5, que estarían, por supuesto, en sexenios. Todos ellos estarían cumpliendo 6 años de gobierno. Digamos, podría parecer que esto es democrático, lo vamos a ver más adelante, porque vamos a analizar que hubo elecciones, pero estas elecciones no necesariamente eran con carácter democrático. Sin embargo, estos presidentes, cada uno respetó los 6 años que le correspondían gobernar. Por ejemplo, en primer lugar tenemos a Manuel Ávila Camacho, de 1940 a 1946, son sexenios, ¿no? 1946. Luego tenemos a Miguel Alemán Valdés, de 1946, y si le sumas 6, te va a dar mitad del siglo, 1952. Luego tenemos a los dos Adolfos, Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos, que estarían Adolfo Ruiz Cortines de 1952 a 1958 y Adolfo López Mateos de 1958 a 1964. Y por último, en este periodo tenemos a Gustavo Díaz Ordaz. Entonces, son periodos de 6 años, son periodos en los que se observa un crecimiento sostenido de la economía, en el que en algunos momentos vamos a tener tasas de crecimiento del orden del 6,5%. Si nosotros hiciéramos un corte, digamos, de cómo estaría el crecimiento, considerando esto como 0% de crecimiento, y acá si lo quisiéramos poner como un 7% de crecimiento, entonces veríamos que la economía se observa más o menos de esta forma. Si te fijas, va creciendo la economía. Este sería aquí, más o menos así. Aquí hay un pequeño bajón, pero tú puedes observar que este crecimiento sigue siendo ascendente. Algo así tendríamos, ¿no? Observa cómo la economía nunca deja de crecer. Aquí sería de crecimiento. Por fuera de la cámara, tú tendríamos un decrecimiento económico, pero por supuesto que lo tenemos, y del orden del 7% en algunos puntos casi cercanos entre 1964 y 70, pero siempre vamos a ver crecimientos de 5 o 6,5%, por eso se llama crecimiento. Y la otra parte de decir crecimiento hacia adentro implica que el crecimiento se dio produciéndolo desde adentro con algo que se llamó sustitución de importaciones, por ejemplo, y con algo que se llamó un crecimiento económico basado en una alianza entre
entre gobierno e iniciativa privada. Entonces, la sustitución de importaciones se verifica porque lo que vas produciendo dentro del país sustituye a lo que pudieras importar viniendo desde fuera del país. Entonces, vas a producir lo que generes adentro del país para que no sea necesario que lo importes. Por eso se llama sustitución de importaciones. Entonces, tenemos a estos presidentes dentro de este importante periodo que abarca 30 años de crecimiento, y tenemos a estos presidentes. Tenemos a Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, los dos Adolfos, Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos, y a Gustavo Díaz Ordaz. A la par de este crecimiento económico, también podremos observar diferentes cosas que también van creciendo. Es increíble cómo ciertas cosas se intensifican a la par y que no necesariamente tienen relación directa, pero que por supuesto también se pueden comparar porque estuvieron dentro del periodo. Este crecimiento también se puede observar como un crecimiento o un incremento del presidencialismo. Es más, no empezó desde cero el presidencialismo. El presidencialismo ya había empezado con Lázaro Cárdenas, pero se consolida con estos presidentes, y observa también que el presidencialismo, es decir, la figura del presidente, se fortalece. Es una figura muy fuerte, una figura también incluso visualmente. La gente relacionaba a su gobierno como el gobierno del presidente, es decir, la figura central era el presidente, y los otros poderes como el poder legislativo eran marginales. Había muchísima atención en el presidente, había muchísima desfiles incluso de parte del presidente. Cada que había un informe presidencial era el día del presidente, ¿no? Entonces, por eso también podemos ver el ascenso del presidencialismo como un incremento de la figura del personaje principal en el que se centraba el gobierno, que era el presidente. Otra cosa que también vemos en ascenso, y no voy a borrar porque también nos sirve para entender que hubo un ascenso rampante, ascendente, es también el incremento del autoritarismo. Y por supuesto, una suerte de control de la democracia en sentido opuesto, en el cual mientras mayor es la capacidad para controlar por parte del Estado, por parte del presidente y por parte del partido en el gobierno, mayor es el autoritarismo. Es decir, el presidente, cuando comienza a adquirir actitudes de gobierno mucho más intensivas, incluso represivas, entonces esto adopta tintes de autoritarismo, que va en detrimento de la democracia, que veremos más adelante cuál fue la situación que aconteció más o menos en este periodo ya casi, de hecho en todo momento hubo, digamos, disensos, pero estos disensos fueron controlados. Sin embargo, hubo varios que empezaron a moverse a partir del último sexenio, el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. ¿Qué más se puede ver además del crecimiento? Pues también se puede ver algo que fue creciendo en el sentido, por supuesto, en el sentido económico y en el corporativismo. El corporativismo se podría entender como un sistema en el que se arma, es decir, armar un sistema que aglutine confederaciones de obreros, de campesinos e incluso del sector popular. ¿Se acuerdan de la CTM, de la CNC, de la CNOP? Todas esas confederaciones, la Confederación de Trabajadores de México, la Confederación Nacional Campesina y la Confederación Nacional Obrero Popular, que es el sector popular del PRI, entonces ellos van a aglutinarse en torno al propio PRI y por ende al presidente y al gobierno, para formar un gran conglomerado que esté siempre a las órdenes o a los
a los designios de los presidentes en turno. Entonces también se va a ver un incremento del corporativismo como tal, y esto también va a ser una característica del periodo. No podemos hacer un análisis que nos haga pensar en prejuicios o que nos haga pensar en, digamos, en postulados viscerales o en posturas viscerales en las que se carguen o demasiado a la derecha estas críticas o demasiado a la izquierda estas críticas para establecer y decir que no fue positivo este periodo. Este periodo tuvo muchos problemas, tuvo muchos aportes, y eso es lo que vamos a empezar a aclarar, cuáles son las cosas que empezaron a mejorar al interior del periodo, ciertamente, ¿no? Digamos, entonces hay algo que denominamos, para empezar, un periodo que abarca 30 años en el cual se ve un crecimiento hacia adentro proveniente de la sustitución de importaciones y que abarca estos presidentes, en el cual hubo crecimiento económico, pues, incremento del presidencialismo, crecimiento del autoritarismo o incremento del autoritarismo, pero también hay un incremento en la estabilidad. Hay una estabilidad interesante en el sentido de que podemos ver que fue un periodo de paz en general, paz social, aunque también podemos ver que en ciertas poblaciones rurales hubo fuertes conatos de violencia, pero en general no se puede decir que este periodo haya sido tan violento en términos comparativos con los periodos anteriores, ¿no? Así que este periodo es un periodo en el que viene en ascenso la estabilidad y en descenso relativo, aunque no muy inclinado hacia abajo, pero sí un descenso relativo de los niveles de inestabilidad o de violencia o de algún tipo de movimientos que inestabilicen al país, ¿no? Que rompan con su estabilidad. Entonces, a partir de aquí vamos a analizar los temas que siguen desde este periodo.